el manejo de gastos, un poco legal en cuanto al tema de impuestos, por ejemplo, administración, costos. En el tema de recursos humanos, temas relacionados con el manejo pues generacional que ahora todos vivimos, interactuamos en una empresa pues muchas generaciones y pues cada una de ellas puede tener un diferente lenguaje para su desarrollo y para que pues use todo su potencial en sus actividades diarias, entre otras cosas la norma 035. Ahí tendremos varios temas que abordar en cuanto a recursos humanos. En el tema de mercado, vamos a compartirles pues estas ideas o estas, en inglés se le llaman insights, que son como, vamos a decirle, puntos clave que tienen los usuarios de sus servicios. Hicimos algunos ejercicios durante el año pasado con algunas entrevistas. Nos acompañó una agencia a hacer este tipo de entrevistas y hay muy buenos comentarios, muy buenas cosas que evaluar para que ustedes puedan mejorar su oferta pues a este grupo de clientes que son tanto casa habitación como de comercios. En la parte legal, pues vamos a continuar con la parte de, perdón, aquí ya me adelanté la parte del 035 y otras normas que están relacionadas pues con la operación de un negocio, como es el de control de plagas, y la parte de normatividad que ya la tocamos el año pasado, pero estaremos haciendo unas actualizaciones durante este 2021. Y un poco para darles un resumen y vean pues lo que hemos logrado juntos en este foro es, tratamos el año pasado alrededor de 28 temas con más de 60 horas de entrenamiento, de conexión, cosa que les agradecemos mucho porque esto es para ustedes, este foro es para estar en contacto con ustedes y compartir pues diferentes temas, ¿no? Tuvimos más de 60,000 registros durante este ciclo, durante el ciclo del año pasado, y pues aquí solo agradecerles porque pues este número es gracias a que ustedes nos han acompañado en cada uno de los eventos. Ahora, ¿qué cambios o qué cosas estamos haciendo nuevas para facilitar pues el tema de estos viernes de capacitación? En el tema de reconocimientos traemos pues una tecnología nueva para entregarles pues estos documentos. El año pasado nosotros hacíamos la generación y pues digamos que fue un poco tortuoso a veces el obtenerlos y aquí estamos haciendo algunos cambios importantes. Vamos a usar una tecnología que incorpora algo que se llama blockchain o pues una serie de cadena de registros que pues es de alguna manera inviolable. Entonces, estos reconocimientos van a tener pues la característica de que sus clientes van a poder verificar que sean válidos y que tengan que sean vigentes a través de un código QR que les voy a enseñar ahorita en un momento. Y de estos diferentes grupos de temas vamos a estar emitiendo lo que pongo aquí como unas insignias. Estas insignias probablemente conozcan la del distintivo Protección Bayer, que es un escudo con las siglas del programa y el año en curso, pues que da fe, digamos, de alguna manera que se está vigente en este programa. Entonces vamos a tener estas insignias también para los diferentes grupos de temas que vamos a estar tocando y esto los pueden pues compartir en sus redes sociales, LinkedIn, para los que usan LinkedIn, Facebook, etcétera, los pueden poner en su firma y demás, y sus clientes pueden verificar que ustedes pues han tomado estas capacitaciones, han aprobado la evaluación y digamos se van a mantener pues mucho más vigentes y con un aspecto tecnológico importante. Entonces, esto es lo que va a ser el reconocimiento. Es un documento, aquí no trae las firmas presentes, pero va a venir con las firmas y lo que ven en su, digamos, a la izquierda, ahí está la insignia que van a poder compartir en redes sociales, como les comentaba, y incluso si quieren hacer ahorita el ejercicio,
Si leen ustedes este código QR con un smartphone, con un teléfono, los va a llevar a un sitio donde se va a encontrar o va a ser el repositorio, ahí va a ser el archivo, digamos, de todos los reconocimientos que ustedes se hayan ganado a través de estar presentes en estas capacitaciones y de haber aprobado la evaluación. Entonces, los va a llevar a un sitio como este. Bueno, si ustedes leen el código QR, yo lo hice aquí con el teléfono celular y aparece esta pantalla donde aparecen los datos de cuándo se emitió, cuándo expira, los conocimientos o las habilidades que han sumado digamos, durante estos eventos, y pueden darle clic a este botón de verificar que los llevará al tema de verificar si esta es un reconocimiento válido o no. Y además, ¿quién lo emite? Que en este caso es Bayer, la parte de productos profesionales, Environmental Science. Entonces, van a tener más respaldo en cuanto a los documentos. A lo mejor el PDF alguien podría intentar hacer más uso inadecuado de este, pero la realidad es que una vez que se lea el código QR, los va a llegar a esta página y pues aquí vamos a ver que en realidad no corresponde al nombre, por ejemplo, que se presentó. Entonces, va a haber mucho más seguridad y trazabilidad de este tema de los reconocimientos. Ahora, vamos a la parte de la evaluación. La evaluación la vamos a llevar a través de una herramienta que ustedes ya conocen, que es el Kahoot. Aquí les pedimos que en el caso del registro, pues nos ayuden mucho con su nombre completo, por favor, porque es el nombre que va a estar en el reconocimiento. Si está escrito de manera inadecuada, así como ustedes lo escriban, va a salir y va a ser un poco más complicado hacer la corrección. Les pedimos que haya un mínimo de 80% en las preguntas que se hacen en la evaluación, y esta evaluación ustedes van a tener un tiempo para contestarla. Después de este evento les haremos llegar vía correo electrónico con el que se registraron en esta plataforma. De ahí que sea tan importante que hagan su registro individual, porque de otra forma no podremos evaluarlos y no podremos tener su nombre para emitir estos reconocimientos. Entonces, paso número 1, siempre registren su nombre completo y asegúrense de que este correo electrónico lo revisan constantemente, porque aquí va a llegar la evaluación, que ustedes podrán destinarle pues un tiempo después del evento para completarla, hacerlo a su tiempo y puedan acreditar, digamos, el conocimiento del tema tocado, y mediante ese correo electrónico a esa dirección que registraron van a recibir el reconocimiento. Entonces, muy importante que sus datos estén correctos en el registro y de esa manera pues podemos apoyar en la distribución expedita de esto. Una vez que ustedes completen la evaluación, en un lapso de 48 horas, 72 horas estarán recibiendo estos reconocimientos. Es un proceso más automatizado. El reconocimiento lo pueden bajar en PDF, lo pueden bajar en imagen, y como lo comentaba, pues lo pueden compartir en diferentes redes sociales. Entonces, con esto buscamos agilizar mucho el tema de la dispersión de estos documentos, que sabemos que son de gran valor para ustedes. Entonces, cuiden ese tema de los nombres y los correos que están registrando. Recuerden que tiene que ser de forma individual para que podamos enviarles la evaluación y estén acreditando este conocimiento. Entonces, son de los cambios más importantes que vamos a tener en este ciclo 2021 con estos eventos, y creo que vamos a abrir pues el chat y demás para estar revisando qué dudas tienen al respecto. Si el equipo tiene algunas que haya localizado, las vamos contestando de una vez. Sí, ya tenemos varias preguntas aquí en
en el Q&A. Hay algunas propuestas también, pero nos comentan que quedó pendiente el año pasado el tema de robo de nombre de las empresas. Que me parece que es como para un tema aparte a los viernes de capacitación, pero es algo que también tenemos que retomar. Que si las pláticas se van a subir a YouTube, se van a retransmitir posteriormente en YouTube, es una pregunta que tenemos. Es correcto, vamos como siempre, a subirlas al canal de YouTube para que ustedes puedan, pues si así lo necesitan, dar un repaso, digamos, a estos temas, por supuesto. Preguntan aquí que si podríamos compartir el link de la inscripción para la evaluación. Sí, Mónica, y para todos van a salir los enlaces para los registros de estas evaluaciones al final de las presentaciones que tengan evaluación. Preguntan que si va a llegar, es que me está llegando aquí chat y me tapa. El Kahoot entonces llegaría vía mail. Es correcto, en el correo que pusieron en el registro de la charla, en ese correo llegaría el enlace para la evaluación. Así es, van a recibir el Kahoot para que puedan contestarlo. Hemos tenido mucha retroalimentación en el pasado sobre, que a veces les cuesta un poco de trabajo conectarse en vivo, digamos, para hacer la conexión. Entonces buscamos con esto que ustedes puedan destinar un espacio durante el día y contestarlo con tranquilidad, sin la premura de los 30 segundos y demás. Entonces, por eso lo van a recibir vía correo electrónico en el que ustedes registraron. Hay muchas preguntas también, Adolfo, referentes al tema de registro para los cursos. Fue un tema real el año pasado. Muchas constancias no se pudieron emitir de manera efectiva y puntual porque los registros no estaban. Se hacían registros grupales. Ahorita yo veo en la sala de los que nos acompañan muchos registros o muchas personas con el mismo nombre. Esto quiere decir que son varias personas tal vez de la misma empresa, pero que están entrando con la sesión de un solo registro. Es correcto, pueden tomar todos los que gusten el curso. Desafortunadamente, el certificado que se emite es solo para la persona que se registró. Entonces, el registro sí es individual y es por evento. Si en caso de que necesiten o quieran documentar este tiempo invertido en capacitación y tener una constancia, es necesario el registro individual y por evento. También nos hace la consulta aquí Víctor sobre el monto de compra de productos Bayer. En realidad este monto puede ser variable y lo define, digamos, de alguna manera también su distribuidor de preferencia. Nos pregunta Guillermo, ¿todas las pláticas van a ser en viernes y a esta hora? Que sí hemos pensado hacerlo en la tarde. Sí lo hemos pensado hacer en la tarde, en otros días incluso, pero digamos que en lo general, pues en algunas encuestas nos han pedido mantener el día, que ya había de alguna manera una costumbre, digamos, de vernos aquí los viernes. Entonces, recuerden que, puntos importantes, el registro es individual. Cuando les llega a ustedes la invitación, ya sea por correo electrónico o que alguien se las comparta, justamente antes de acceder a la sesión, les pide unos datos. Entonces, es muy importante que cada uno de los que van a estar viendo este webinario, pues se registren, pongan sus datos ahí. Entonces, es básicamente un enlace el que necesitan para registrarse. Muy bien.
Seguiremos contestando si gustas algunas preguntas de Q&A y de los mensajes de chat de manera grupal y personal también. Por aquí nos preguntan que si debemos permanecer todos conectados en toda la sesión. No, no es necesario, pero sí es necesario que todo se registre. El registro es lo que necesitamos. Pueden estar compartiendo un monitor, entonces no es necesario que todos estén conectados, pero sí todos estén registrados. Y bueno, para la gente que nos consulta que si por trabajo no pueden estar en la sesión o en toda la sesión, pues recuerden que pueden registrarse de todas maneras y que que tendrán un tiempo, digamos, para responder la evaluación. Nos pregunta Vidal Corso sobre el tema de la compra, ¿dónde tiene que hacer la compra de productos Bayer? Pues en realidad es con tu distribuidor de preferencia. No, no es que designemos, digamos, algún distribuidor o mucho menos, es con tu proveedor de preferencia. Y bueno, nos pregunta alguien más que no entendió la parte del registro. Cuando ustedes reciben el link de la invitación, cuando le dan clic ahí, les pide unos datos. A ese registro nos referimos. Y ahí es donde tienen que verificar que su información, su nombre y su correo electrónico sea el correcto. A veces, estamos trabajando para mejorar el tema de compartir las invitaciones a través de sus proveedores. Les pediría también que nos sigan a través de las redes sociales. Se están publicando a través de Facebook. Lo estaremos haciendo ahora a través también de LinkedIn. Y ahí pueden consultar los eventos, los diferentes eventos que tenemos programados. Y bueno, el equipo nos va a apoyar a ir contestando algunas de estas, la información de hoy. Y vamos a estarles compartiendo aquí las redes sociales, el canal de YouTube, LinkedIn y Facebook para que nos puedan seguir ahí. Muy bien, pues vamos a arrancar con el tema de hoy, que es análisis de riesgos en la gestión preventiva de plagas. De suma importancia, diría yo. Cada vez, pues más empresas que están de alguna manera dando servicios a comercios, particularmente el tema de casa habitación no está en este marco, pero todos los que atienden comercios de alguna manera cada vez están recibiendo más solicitudes sobre pues implementar algún tipo de análisis de riesgo en su negocio, y hoy vamos a tocar ese tema y además tenemos un entregable para ustedes. Entonces, es información muy importante porque lo que buscamos aquí es entregarles el cómo empezar a implementar, digamos, estas herramientas de evaluación de riesgos en sus programas de control de plagas. Y pues vamos a iniciar con una serie de conceptos básicos para que haya mayor entendimiento de esta herramienta y cómo implementarlo. El equipo que está presente aquí, pues tiene varios años de experiencia en este tema. Yo particularmente ya hace 7 años soy
auditor externo de uno de los programas que son de los sistemas de gestión que son muy populares, como es el FSC 22000, que bueno, se ha hecho muy flexible y muy popular. Incluso ahora tiene herramientas para trabajar con restaurantes y hoteles. Y bueno, la idea es que ustedes se vayan con una herramienta que puedan empezar a utilizar en sus negocios, ¿por qué no en la semana entrante? Entonces, eso es, lo que vamos a estar revisando ahí. Pues vamos con algunas definiciones acerca de el análisis de riesgos. Hay muchos usos a veces inadecuados de estos conceptos, y vamos a empezar por el tema de peligro versus riesgo. A veces solemos mezclar, digamos, esta información y empecemos con ir clarificando un poco a qué nos referimos con peligros, exposición, severidad, diferentes componentes que suman y multiplican para tener entonces sí el riesgo. Y el ejemplo más práctico que les puedo poner pues es el del tiburón en la playa. Pues un tiburón para alguien que está a lo mejor en una costa y no tiene intención de meterse en el mar, el peligro que es el tiburón, y que tiene un potencial de causarle el daño, va a tener muy poca probabilidad de que le cause daño a esta persona que no tiene intención de meterse en el mar. Sin embargo, alguien que está en la playa, que está dentro del agua, pues ya tiene un riesgo, una probabilidad de que este peligro, que en el ejemplo nos referimos al tiburón, pues pueda causarles un daño. Ya de por sí el tema de los ataques de tiburón son bajos, pero la idea aquí es ir aclarando estos conceptos. Peligros, hablamos de cosas que pueden causarle daño a alguien. No necesariamente se lo van a causar, pero tienen esa posibilidad de hacerlo. Y el riesgo es justamente la probabilidad de que este peligro se dé, que tenga un impacto, puede ser en la salud y puede ser en infraestructura, puede ser a diferentes aspectos de un negocio. Y generalmente el riesgo está compuesto de al menos 3 variables. Aquí estamos hablando de el peligro que identifiquemos es... A ver, por aquí nos dicen que se escuchan 2 personas. Déjenme checar el tema del audio. Yo acá escucho bien, Adolfo. Me parece que está correcto. Les pediría que se reconectaran. Y ese es un problema de la conexión de la persona. Sí, puede ser. Pues bueno, continuando con el tema de estos componentes del riesgo. Peligros, ahorita vamos a ver las clasificaciones que pueden existir de este componente, pero esta es una fórmula que suele usarse para determinar el riesgo en unas instalaciones y que no solo tiene que ver a veces con el tema de plagas, sino también, por ejemplo, con el uso de plaguicidas, ¿no? Por eso usamos equipo de protección personal, porque tenemos aquí una probable exposición a estos ingredientes activos o a componentes de la formulación que pueden causarnos daño, y por ello es indispensable el uso de equipo de protección y limitar este contacto, ¿no? Y por el otro lado está la severidad. La severidad tiene que ver con qué tan dañino puede ser este elemento de peligro. Y aquí pongo un par de ejemplos. Tenemos arriba la cipermetrina y abajo la deltametrina, con sus dosis letales medias. Entre más alta la dosis letal media es, pues el producto tiene mayor margen de seguridad, porque hace poco probable que tengas tanto
tengas tanto exposición como para verte afectado con este producto, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos que suelen componer el riesgo y es una palabra muy distinta al de peligro. Entonces, para aclarar este tema y para darles más detalle a cuáles son los componentes que suelen analizarse, al ratito, más adelante en la presentación vamos a ver otros elementos, pero estos son de los más importantes cuando se evalúa el nivel de riesgo en una situación o con un peligro en particular. Todos los que manejan algún tipo de proceso de control de plagas auditado, que particularmente en planta de alimentos tiene que ver con estos 3 elementos: químicos, físicos y biológicos. En la industria de alimentos, y también tiene que ver mucho con sistemas de gestión como el distintivo H u otros que se están, digamos, sumando a la parte de la preparación de alimentos. Generalmente tenemos identificados estos 3 grupos que tenemos aquí de peligro: los químicos, físicos y biológicos. Y aquí están justamente los de plagas, ¿no? En químicos podemos encontrar, ya lo decía, ingredientes activos, plaguicidas, pero dentro de una empresa pues hay otros químicos que se manejan. Se usan desinfectantes, desengrasantes, lubricantes que pueden llegar al alimento y podrían causar algún tipo de daño al consumidor. Entonces están generalmente muy bien caracterizados los que usa pues este negocio, esta industria. Y también los físicos. Los físicos tienen que ver con elementos extraños, se le puede denominar también materia extraña. Hay una forma de categorizar, digamos, estos materiales que vamos a ver ahorita en un momento, pero pues aquí tenemos objetos como pueden ser vidrio, puede ser pelo, puede ser astillas de madera, de metal, de plástico, que finalmente son contaminantes y cada uno de ellos pues va a tener su nivel de severidad y su impacto, digamos, en la salud o en la calidad del producto. Algunos de estos elementos no necesariamente tienen que causarle enfermedad a una persona o a un consumidor, que aquí también podríamos entrar a productos pues, que son de consumo animal, por ejemplo, y también pueden tener un detrimento, digamos, en el tema de la calidad, ¿no? Nadie quiere destapar un alimento, no sé, una proteína de estas que vienen en su botecito y que de repente te encuentres con una parte plástica, aunque es perfectamente identificable como un componente plástico que podrías asumir que viene de algún empaque, pues nadie lo quiere tener porque si bien lo identificamos, no lo pudimos haber comido y si bien no pudo haber causado una enfermedad, pues puede tener otras consecuencias. Entonces, algunos de estos elementos pueden estar orientados más hacia el tema de la calidad que si la ala de la inocuidad. Calidad tiene que ver con estas características de olor, sabor, textura o características que están descritas incluso desde la etiqueta. Y la parte de la inocuidad pues tiene que ver con que cause algún tipo de impacto a la salud. Y bien, finalmente en los biológicos, pues aquí tenemos hongos, bacterias, parásitos, generalmente relacionados con el mundo microbiológico, pero aquí también justamente están las plagas, ¿no? Moscas, cucarachas, roedores, aves, que ya sea que por su presencia en las instalaciones o de forma indirecta a través de pelo, excretas, orina, o a través de que quede fragmentos de estos organismos, pues sí se dejen rastros, sí se dejen contaminantes microbiológicos que puedan causar de enfermedad y de hecho pues son de los más importantes en lo que se refiere a la industria de alimentos que quiere eliminar o mantener a raya, ¿no? Y bueno, hay algunas formas de agrupar, digamos, estos peligros de los que hemos hablado.
y generalmente hay 4 grupos de prerequisitos donde podemos identificar estos peligros descritos de una forma muy importante. Estos prerequisitos es lo que también podemos conocer como buenas prácticas y que buscan justamente eliminar la probabilidad de que se contaminen lo que sea que se esté produciendo con esto. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de prerequisitos de personal, donde están las prácticas del personal, pues son las que nos llevan a entrar a unas instalaciones con un casco, una cofia, un cubrebocas, guantes, una bata, un overol, y la idea de tener esta barrera es justamente que nuestro pelo, la barba, pestañas, bueno, ahí se usan lentes de seguridad, no caigan, digamos, en el alimento y sean un factor que sume al riesgo, digamos, a ese producto final. Y también está el tema de ese prerequisito, buena práctica de comunicación de sustancias nocivas, que aquí lo que busca es limitar la entrada de sustancias que pueden contaminar o que pueden ser de impacto negativo a la salud en un sitio o en una instalación. Tenemos el otro grupo de prerequisitos o de buenas prácticas que son justamente los de materia extraña, y aquí sí hay un buen componente, digamos, muy descrito de esto que puede representar un riesgo. Aquí tenemos el control de químicos y el control de plaguicidas. Estas buenas prácticas o estos prerequisitos son de hecho unos en los que ustedes están totalmente involucrados porque de alguna manera deben de tener control sobre estos peligros que puede ser ya sea un producto concentrado o uno preparado en un aspersor, en un termonebulizador, nebulizador en frío, etcétera, y que de alguna manera debe tener un resguardo para que no represente, para que no sea un factor que sume al riesgo. Y en el tema de peligros físicos, también podemos identificar ahí, pues en prácticas de personal, hay un prerequisito que suele denominarse control de materiales extraños, pues donde se evita el ingreso de algo que no se necesita en planta y que pueda perderse y que pueda ser llevado a una línea de producción o a un producto terminado y que sume a este tema del riesgo. Aquí tenemos el control de vidrio y plástico quebradizo. Ustedes de alguna manera abonan en estas buenas prácticas, porque en el control de materiales extraños, por ejemplo, uno puede entrar con un aspersor y equipo para hacer una inspección. El tema es que, pues justamente hay que tenerlo bajo un resguardo para que esto no se pierda y si por alguna razón adentro de un sitio donde teníamos que hacer una aplicación se tapa la boquilla, le quitamos la boquilla, se nos pierde un empaque o alguna pieza, pues esta pueda quedar en un mal sitio y puede ser un factor de riesgo. Aquí tenemos el de control de vidrio y plástico quebradizo, que también nos involucra porque nosotros tenemos trampas de luz, tenemos estaciones de cebo, tenemos trampas de captura múltiple, algunas de ellas son de plástico, tendrían que revisar sus materiales para evaluar qué riesgo representa estos equipos, checar con la ficha técnica o la hoja de seguridad, pues cuál es el riesgo de que se rompa y estos fragmentos, bueno, de que se rompa para empezar, ¿no? Hay algunos diseños que son de policarbonato que justamente impiden que se puedan romper. Muchas de estas estaciones de captura múltiple son metálicas, tienen piezas que si alguien de la empresa, ya sea por accidente o por un descuido, pues rompa un equipo, pues estas piezas también puedan contaminar el área, ¿no? Y, por supuesto, el control de equipo de aplicación de plaguicidas que ya habíamos comentado hace un momento. Y bueno, los peligros biológicos están de alguna manera dentro de este grupo de prerequisitos o de buenas prácticas, pues está el tema de sanidad, donde está el cómo, cuándo y quién hace los trabajos de limpieza en un sitio, y justamente tiene el propósito de bajar la posibilidad de que haya microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, presentes en el sitio, ¿no? Y aquí hay un prerequisito muy claro que es el de manejo
o control de plagas o gestión preventiva de plagas. Y aquí sí están todos los organismos que son objetos de nuestro control que puedan ser una suma en el riesgo a la inocuidad en ese sitio. Ahora, ya vimos el tema de cuáles son estos peligros y dónde podemos encontrarlos en la parte normativa con la empresa que estamos trabajando, con la que estamos dándole este servicio. Viene un tema muy interesante que es el de la severidad. Si bien, ya lo decía yo, no todos los peligros tienen el mismo nivel de severidad. Y es decir, la consecuencia que trae el peligro directamente a la salud. Hay algunos organismos que pueden tener mayor riesgo que otros, por ejemplo, algunas pues moscas que están que son carroñeras y buscan cadáveres o materia orgánica con alto grado de descomposición. Estas moscas que vienen de fuera, que pudieron haber estado en contacto con otros organismos como roedores, animales muertos como perros y gatos, podrían traer enfermedades de mucho mayor riesgo, algunas plagas que otras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las moscas, pues son vectores muy importantes justamente de acarrear estas enfermedades y de alguna manera también nosotros cuando tenemos un monitoreo en estas instalaciones, pues tenemos que documentar cuáles son las especies y cuáles son los microorganismos conocidos que portan estas especies y que pueden tener pues un impacto negativo en la salud y de esa forma ir categorizando las que son más críticas. Hay unas más que otras. Por darles un ejemplo, en el tema de productos almacenados, los escarabajos y palomillas definitivamente son un problema, pero en su mayor parte son un problema de calidad más que uno de inocuidad. Probablemente haya aquí algunos ingenieros en alimentos y es una discusión común de ¿y a dónde pongo este organismo? ¿Dónde me impacta más? ¿No? Y puede estar en ambos, digamos, pero es importante que hagan esta categorización de sus peligros y eso se los va a dar el monitoreo, que también de lo que vamos a hablar más adelante. Y bueno, finalmente el riesgo, pues podemos traducirlo en un semáforo. Y bueno, ahora creo que tienen muy mala fama los semáforos por este tema del coronavirus, pero finalmente es una expresión en color, en gráfica, de cuál es la importancia o qué daño puede causar esta evaluación que nosotros llevamos. Entonces, esta evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa y estos valores que hemos descrito antes, el tema de caracterizar el peligro, el tema de la exposición, suman, digamos, o multiplican el efecto que podemos tener en este semáforo, ¿no? Y aquí no se trata de ponerle, digamos, diferentes tonos de amarillo o de rojo, sino que nosotros de una forma, antes de hacer este análisis de riesgo, trabajemos con el cliente para saber también qué es lo que más le interesa para darle una prioridad en cuanto a los ajustes que tengamos que hacer con nuestro análisis de riesgo. Entonces, este riesgo puede estar representado de forma numérica o puede estar representado de forma gráfica, como son los colores del semáforo. Y bueno, ¿para qué sirven los análisis de riesgo? La verdad es que los análisis de riesgo se usan ya desde hace mucho tiempo en la industria de alimentos para procesos, digamos, estandarizados y que incluso están certificados con algún estándar como FSC 22000, ISO 22000, todo el grupo de BRC, A y B, etcétera, ya empiezan en la parte productiva, en la parte de toda su línea de producción, a hacer estos análisis de riesgos y tienen metodologías para ir eliminando esta posibilidad, pues de que se pueda dar una contaminación o un impacto a la calidad de lo que se esté produciendo en ese sitio. ¿Y por qué? Porque estos riesgos pues tienen impactos importantes y pueden generar un rechazo de estos productos,
pueden causar daño a la imagen de este negocio, pueden obligar incluso a retirar el producto del mercado, en algunos casos el cierre y en algunos otros más severos incluso cargos criminales. Y estas dos imágenes que les pongo arriba son representativas de esto. Es el ejemplo de una empresa que se llama Peanut Corporation. Se usa como ejemplo pues muy drástico, digamos, del impacto que puede tener en un negocio el no manejar este tema del riesgo con una adecuada importancia. Esta empresa tenía problemas de plagas, roedores, entre otras, que dispersaban salmonela en diferentes sitios de sus instalaciones. Esta salmonela finalmente llega a producto terminado y llega a anaquel. Y después de comercializarse este producto varios meses, pues causó varias centenas de gente que necesitó ser hospitalizada, que tuvo alguna gravedad en esta infección por esta bacteria. Y la administración de Obama hizo un ejemplo con esta empresa a través de la EPA, porque se levantaron cargos criminales contra esta empresa. Es decir, el dueño de la empresa y el responsable de la inocuidad, digamos, en ese sitio, tuvieron cargos criminales y estuvieron en la cárcel. Entonces, ahora con la venida de estos programas como FISMA que es de la EPA, se traen de alguna manera, se le da dientes a esta institución para buscar o para, en el caso de que se dé una contaminación de este tipo, en caso de que ellos lo evalúen pertinente, pues incluso buscar cargos criminales por generar pues, este daño personal que puede ser en unas cuantas personas, puede ser una enfermedad, incluso puede llegar a la muerte. Y bueno, no solo es el tema de otros países, hemos tenido este tipo de casos también en México y, por ejemplo, pues tuvimos el famoso caso de los chiles en vinagre. En el año antepasado tuvimos un par de casos, uno con cilantro, que generó un problema con ciclospora, que es endémica de países de Centro y Sudamérica. Entonces ahí no nos escapamos de la procedencia, digamos, de estos microorganismos y que están asociados también a roedores. Y se dio el caso también de de papaya que tenía una contaminación por Salmonella uganda, una variedad que también es agresiva y que causó enfermedad pues, en mucha gente que consumía estos productos. Entonces, finalmente ustedes cuando hacen un análisis de riesgo están tratando de mitigar pues, estas posibilidades con sus clientes y de alguna manera es un plus que deben de considerar cuando están haciendo este tipo de ejercicios con sus clientes, ¿no? Tiene un valor y tienen que de alguna manera hacerlo resaltar y documentarlo. En lo que se refiere a la industria de alimentos, pues hay diferentes modelos de análisis. Generalmente la industria usa un modelo que se llama, que es a prueba análisis modal de fallos y efectos. Porque ellos están buscando, digamos, en su proceso de producción, qué cosas pueden salir mal y que pueden afectar a este tema de la calidad o la inocuidad. Entonces, aquí, por poner un ejemplo, podemos tener, pues, algún tipo de dispositivo o medición que les pongo el ejemplo aquí, por ejemplo, de la pasteurización o del manejo de lácteos, y hay un prerequisito dedicado al tema de esto y que está midiendo, digamos, la calibración de estos equipos, que está verificando que se esté calibrado este tema de las temperaturas, porque es crítico en el manejo de la pasteurización. Aquí se evalúa cuál puede ser una de las fallas, ¿no? Que puede ser que el termómetro con el que se mide la temperatura alta, la pasteurización es finalmente subir la temperatura de forma abrupta y después bajarla.
que alguno de estos termómetros no esté correctamente calibrado, ¿no? Y pues tiene una severidad alta porque pues esto puede representar que la cuenta de microorganismos aumente y pueda causar un problema este proceso, ¿no? Y hay un control que es la frecuencia de calibración. Hay alguien que está verificando que esto se haga con regularidad. Estas metodologías están un poquito más enfocadas al tema de un proceso de producción, una línea de producción que está mucho más estandarizada. En realidad, es muy diverso, digamos, el tema de análisis de riesgos que se deben utilizar y lo que buscamos finalmente con estos análisis es encontrar cuáles son los peligros más importantes y que pueden causar más daño, justamente conjuntando los valores que habíamos visto hace unos momentos. Entonces, aquí podemos tener no solo los más evidentes o los 3 componentes que habíamos dicho. Algunos sistemas contemplan, por ejemplo, elementos hasta radiactivos o elementos motivados económicamente, es decir, que alguien pueda sabotear pues una producción, pero generalmente aquí estamos hablando de pues estos sistemas de gestión como los comentaba FCC 22000, AIB, perdón, etcétera, que sí contemplan pues estos elementos. Y bueno, vamos a pasar al tema de la herramienta y aquí los voy a dejar con César para trabajar con esa información. Adolfo, tenemos problemas con la definición de las letras. No sé si podemos cambiar la transmisión vía recortada. Compartir pantalla, sí lo hacemos ahorita. Y bueno, vamos a darle pantalla a César para continuar con la herramienta. Me está comentando que salió. Ya está entrando, ya lo tenemos aquí nuevamente. Gracias. Perfecto. Gracias. Hay una pregunta, Adolfo, de Sánchez Moro. ¿El termómetro puede caer? El termómetro puede caer, se puede descomponer y la idea es que justamente el responsable de que haga esta calibración esté verificando que esté funcionando correctamente. Y vaya, ese es un ejemplo a nivel de, pues de un tipo de proceso que es la pasteurización. Y ahorita vamos a revisar cómo se hacen o cómo suelen hacerse los análisis de riesgos que están más bien orientados a un proceso de manejo de plagas. Por aquí nos preguntan, bueno, voy a aprovechar para contestar algunas preguntas que veo en el chat. ¿Y el riesgo residual, aquel que queda después de que se hayan tomado medidas preventivas? Es correcto, tú podrías hacer una evaluación en cuanto a los productos que se pueden utilizar en áreas sensibles. Generalmente en este tipo de áreas se hacen tratamientos o bien focalizados o de productos que bajo ciertas condiciones no queden residuos de ellos. Y con esto me refiero a piretrinas como el caso de pibutrino o aquapay, que después de hacer el tratamiento entre 4 y 6 horas, dependiendo de la exposición solar, pues no tendrías ya residuos del ingrediente activo. Y por el contrario, hay pues algunos ingredientes activos que son sumamente residuales, que puede ser el caso de organofosforados, carbamatos y algunos otros grupos que tienen una muy alta residualidad y sí pueden tener un daño, un riesgo, digamos, alto de contaminación, pero esto está combinado con el método de aplicación que estés utilizando. El año pasado hicimos una
tuvimos un ejercicio de una plática sobre tratamientos focalizados en las que presentamos un estudio en el que se evalúa qué tantos residuos dejas alrededor de una zona tratada con diferentes métodos de aplicación. Y los tratamientos focalizados, si bien en el área tratada tienen una concentración alta o residuos de ingrediente activo, a partir de 10 o 20 centímetros después de esta área, ya no se encuentran residuos tales. En cambio, con una aspersión o con una nebulización, pues podemos encontrar mayor cantidad de residuos alrededor de la zona tratada. Y bueno, si tienen más preguntas en lo que se conecta, bueno, ya está aquí César, en lo que comparte su pantalla, voy respondiendo sus consultas. Menciona José Eugenio, ¿cómo puede medir la eficacia de un programa? Este se hace a través de métodos de verificación. Generalmente el método más accesible que tenemos es el de monitoreo. El monitoreo nos da las herramientas, digamos, duras para evaluar un programa de manejo de plagas, de gestión de plagas, etc. Cuando nosotros hacemos un tratamiento correctivo, lo más recomendable es, por ejemplo, que hagas un conteo en tus diferentes monitores que tengas, ¿no? Los monitores, entre más específicos y más amplios, te van a generar mayor información para soportar esto. Es decir, después de tú tenías un registro de monitoreo antes del tratamiento y lo puedes generar después de que se hace el tratamiento, y con esto puedes demostrar que pues estás teniendo un menor índice de captura. Y quizá me adelante un poco, pero justamente el análisis de riesgos lo que te va a ayudar es a priorizar cuáles son las plagas y bajo qué situaciones, en qué sitios, por ejemplo, tienes que a lo mejor tener una mayor frecuencia de monitoreo, de inspección, de atención, porque es la que te puede causar un daño a tu cliente. Listo, César. Ya estamos listos para que nos compartas pantalla. Creo que ese método va a ser más adecuado. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues tenemos muchos antecedentes ya que se conceptualizaron en la presentación. Y es necesario, voy a tratar de tomar los comentarios y los consejos de algunos en el chat y en el Q&A. Voy a dejar por estos puntos que nos restan solamente la presentación para que la puedan apreciar de mejor manera. Y bueno, el análisis de riesgos, esa es la respuesta a muchas preguntas que tenemos o que están en la mesa. Es una herramienta, en verdad es una herramienta muy útil, que no nada más se utiliza en el control de plagas, se utiliza en muchos sectores de trabajo, de negocio, y es precisamente la medición específica y puntual de cada uno de las crisis que se pueden llegar a tener en un procedimiento, en un proceso. Y hablando del control de plagas en concreto, por ahí teníamos una pregunta, que ¿cómo podríamos llegar a medir la eficacia de un plan de control de plagas, de un programa de gestión preventiva de plagas? Pues con análisis de riesgos. Existen muchas metodologías, vamos a mencionar algunas aquí, y al final tendremos una herramienta que puede ayudarles a hacer estas evaluaciones de campo. Pero es necesario medir, es necesario ver. Normalmente los análisis de riesgos consideran algunos factores que son inamovibles, que estos no pueden ser opcionales para que estén o no presentes en el análisis. Es decir, la población de plaga. ¿Qué tanta plaga tenemos? Si hablamos de voladores, de rastreros, de roedores, etcétera, incluso termitas, chincha de cama, es necesario medir qué número de población tenemos. Y estos análisis normalmente consideran los factores biológicos y ambientales y el comportamiento de la plaga para definir si está en un alto, medio o regular o moderado
nivel de actividad o de infestación. Esto es necesario tenerlo. Al mismo tiempo, también tenemos que medir el tema ambiental. ¿Qué tanto nos juega a favor o en contra las condiciones ambientales de los sitios donde estamos presentes? Aquí voy a compartir un poquito mi imagen para que no nos sintamos tan lejanos. Es importante saber cómo es nuestro ambiente, qué tan favorable es. Ya sabemos que aquí tenemos el triángulo de vida, de alimento, agua y refugio, y esto es de pronto una retórica repetitiva y constante que siempre utilizamos, ¿no? Con nuestros clientes, siempre decimos, es que mientras tengamos alimento, agua y refugio, ¿qué tan conscientes somos de decir esta necesidad se cumple? ¿Qué tan claros estamos de que la temperatura ideal para una proliferación de Blatella germánica es de 25, 23 grados centígrados en un ambiente sin controlar y que de ahí podría llegar a partir la reproducción exitosa de la plaga hasta llegar en un mediano o corto plazo a una infestación? Todos estos datos los tenemos que poner en un papel. No podemos tenerlos nada más en el yo sé y te lo dije en una recomendación. Tenemos que documentar que existen condiciones de riesgo. Y el otro factor importante a medir es la situación estructural. Esta parte, y bueno, y buenas prácticas, va en un solo concepto ahí, estructural y buenas prácticas. Para el análisis de riesgos, saber qué tantas fallas estructurales ya. En muchos de los reportes que utilizan ustedes ponen ahí básicamente un listado de la inspección. Definimos si tiene fallas estructurales en paredes, pisos, techos o grietas hendiduras, las famosas grietas hendiduras, que el año pasado dio Adolfo un tema de las inspecciones en grietas y hendiduras muy puntual, que nos ayudaba a definir incluso por profundidades, por amplitud de la grieta, qué tan de riesgo era para las estructuras mismas, ¿no? Ya no nada más para las plagas. Entonces, todo eso se tiene que documentar. Si tenemos alto riesgo en estructuras, unas buenas condiciones ambientales que promuevan la proliferación de plagas, tenemos malas prácticas del personal o condiciones de prácticas no adecuadas, ya tenemos entonces una referencia de los peligros que pueden llegar a venir posteriores a un análisis de riesgos. Entonces, esta necesidad es muy importante. Por aquí pedían que ampliáramos alguno de estos textos. Es muy importante que los consideremos para nuestras evaluaciones, para nuestros procesos de inicio, y no nada más para el inicio de un servicio nuevo, sino también para estos clientes que ya tienen con nosotros un contrato de años y que tenemos que estar evaluando constantemente cómo va nuestro programa, cómo ha ido evolucionando la presencia de plaga, qué tanto han disminuido las incidencias de fallas estructurales del cliente. Es importante graficar cómo ha ido avanzando el mantenimiento de la planta y las buenas prácticas de manufactura e higiene. De una forma, no digamos simple, pero de una forma más estructurada. Existen modelos de análisis de riesgos, bastantes, diferentes tipos de modelos. Casi todos ponderan los riesgos en consideración de lo crítico que puede llegar a ser. Por ejemplo, aquí hay una idea general donde incluye la probabilidad y la severidad, que también era una pregunta que estaba en el Q&A, que si la severidad la teníamos que involucrar para medir los riesgos. Claro que sí. La probabilidad de que suceda lo que nos explicaba Adolfo con la severidad del problema, lo que pudiera llegar a resultar, esto nos genera una crisis o un nivel crítico. El nivel más alto normalmente se considera un 3, en este caso el ejemplo pone un 3, es donde una probabilidad y de que ocurra una falla o un error en el programa, en el proceso, es muy constante, muy frecuente. Cuando esto no es tan frecuente, podemos bajar esta ponderación, y cuando definitivamente es algo remoto, es el punto más ligero o más liviano de la crisis que se está midiendo. Teniendo esta probabilidad o nivel de probabilidad en crisis, también se mide la severidad, y del mismo modo podríamos llegar a definir las decisiones que se van a tomar. Si es una situación de importancia inmediata con alta probabilidad de que suceda y un alto riesgo de tener algún daño, por ejemplo, una contaminación de producto, nos lleva a acciones inmediatas, a tomar medidas inmediatas. Incluso aquí en el plan de los análisis de riesgo, los modelos que vamos a ver hoy, nos permiten tener
toda la información de acciones concretas, fechas de cumplimiento, acciones concretas que se van a ejecutar, quién las va a ejecutar, prácticamente el nombre, apellido, horario, día y todo lo necesario para llevar a una situación de control cualquier evento. Si en caso que nos llegara una auditoría en una industria de alimentos y tenemos en ese momento, encuentra el auditor una excreta de roedor en área de interior de la planta, un plan de estos que ya está en ejecución puede ser la solución a no tener más que un hallazgo o una nota en esa auditoría y no una no conformidad. Puede ser la gran diferencia. Estos planes de trabajo al final son la validación del ejercicio y el esfuerzo de todos los controladores de plagas profesionales en el campo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un análisis de riesgos para el programa de control de plagas. Se describe el punto que existe un programa, un sistema detallado del control de plagas que incluye diferentes plagas, que se presta a través de un profesional y que incluye una frecuencia de tal manera, una frecuencia mensual, quincenal, anual, etcétera, en diferentes puntos de la planta, y la empresa que brinda el servicio tiene el compromiso de informar de forma correcta y constante todas las situaciones que se presenten para que tomen medidas, es decir, todas las recomendaciones famosas que les hacemos llegar a nuestros clientes, ¿no? Si hay algún detalle aquí por que tenga que ser lo más grande o más acercar o algo, ahí mis compañeros están atentos, me lo harán saber. Ya tenemos un sistema de señas que nos entendemos y yo estoy viéndolos aquí, entonces, por favor, cualquier cosita que quieran aclarar o que regrese, lo podemos ver, tenemos tiempo. Tenemos que describir los riesgos que se encuentran en el proceso, qué probabilidades de fallas puede tener, qué severidad, qué valor nos da, y esto nos genera un riesgo. Un riesgo, esta es una ponderación, es una calculación que hacemos en este formato en específico, donde nos da un riesgo moderado, medio, y no se requieren cambios ni frecuencias. Para nosotros nos genera un resultado como ejemplo hipotético de que con este resultado, evaluando la situación del control de plagas, ese concepto específico, no nos lleva a más acciones correctivas o preventivas de inmediatas, ¿no? Habría que evaluar en periodo de tiempo mayor, no mayor a 6 meses, tal vez. ¿Qué pasa si lo llevamos a roedores? Y no nada más a roedores en general. ¿Cómo debe de ser el análisis de riesgos? Roedores en cuarto de máquinas, roedores en área de merma, roedores en áreas de proceso, cortinas de recibo, cortinas de envío, de salida, de producto terminado, almacén, oficinas. Así de ese nivel de específico tenemos que llevar los análisis para que los resultados que nos pueda ofrecer sean concretos, sean reales y sean alcanzables. Porque de otra forma, si nosotros hacemos el análisis y en función de la evaluación exterior, donde en teoría tenemos las plagas, tenemos las condiciones, tenemos los riesgos, en función solamente del exterior, definimos la frecuencia de visitas, así como las acciones, seguramente vamos a estar desviados y es muy probable que nos quedemos cortos en algunos puntos y nos quedemos muy largos, muy holgados en algunos otros puntos de la planta. Esto es en gran medida el deber ser, ¿no? del análisis de riesgos pensando en un modelo. Bien, el análisis de riesgos como tal, y hablando en plagas específicamente, siempre tiene la dirección o el enfoque concreto a las condiciones que pueden generar las plagas y el impacto que van a tener en un ambiente. Ese es el análisis de riesgos. Va a medir las plagas, cómo se generan y qué impactos tienen en un ambiente. Aquí ya tenemos entonces otra pregunta. ¿Qué impacto adicional? Había una pregunta en Q&A que decía, ¿las plagas pueden considerarse una contaminación física o biológica? En realidad se podrían considerar de las dos maneras, porque si por estándares, nos vamos a ir por prerequisitos de norma. Por estándares en industria de alimentos, si se encuentra un organismo, una parte de organismo, una pata, un apéndice, un pedazo de insecto, un pelo de roedor, una excreta, etcétera, esto se puede considerar como contaminación por agentes extraños. Así se puede contaminar o así se puede clasificar. Pero a la vez, todos estos organismos en estos contaminantes, en estas partes, también son vectoriales, tienen un potencial vectorial de diferentes agentes patógenos, desde ectoparásitos,
hasta virus. Y puede llegar a contaminar una superficie de contacto con alimentos o un producto terminado. En los análisis que se le hacen a estos productos terminados, si lleva a cabo una evaluación de esos patógenos, de esos microorganismos, pues van a salir ahí. Existen pruebas más avanzadas que tienen la intención precisamente de clarificarle a tu cliente, a esta industria que tiene esos oídos sordos y que no reacciona a las recomendaciones que el técnico deja todos los días, y que si ustedes hacen un graficado de recomendaciones, vamos a ver que tienen una recomendación de limpiar las coladeras de todo el área de proceso de una planta, porque ya están a tope y es una fuente de producción y tienen falla estructural aparte, y las rastreamos y tiene más de un año esa falla estructural, y la recomendación está presente en cada uno de los reportes. Bueno, se pueden hacer evaluaciones como la secuenciación genómica o un análisis más profundo en el organismo para determinar todo su potencial patógeno que tiene, y se le entrega a tu industria, en donde ya va a salir que tiene de un cóctel de todo, ¿no? Y él ya no podría hacerse el sordo a una situación de estas. Suele suceder que la industria no es que se haga sordo, sino que no tiene la dirección adecuada de los recursos, y tenemos que estar conscientes de ello. Esto siempre lo menciono. Las industrias normalmente creemos que van a actuar inmediatamente a nuestras recomendaciones, y no es así. Trabajan bajo presupuestos, trabajan bajo un orden también, y a raíz de toda la modificación fiscal que se generó hace unos años, pues ellos ya tienen una administración de presupuestos muy reducida, muy limitada, tal vez no reducida, pero muy organizada. Y este mes, en febrero, solamente tienen los recursos para pagar los servicios de control de plagas y algunas cosas que ya están planeadas. Algo adicional que suceda no se puede meter en el proyecto y tendrá que esperar. Pero si no lo ponemos por escrito y no está clarificado, eso va a tener que esperar 1 año o 2 años. Y no se va a ejecutar jamás. Entonces está en nuestra cancha como controladores de plagas hacer que esto suceda, que tenga claridad el cliente, que entienda los riesgos que esto conlleva. Y bueno, una forma muy fácil de hacerlo ver es a través del análisis de riesgos. La importancia de analizar los datos, la importancia de evaluar y de hacerle ver a nuestro cliente el por qué si tenemos una trazabilidad, no nada más de su actividad de plagas, ¿no? También de sus recomendaciones, también de temas estructurales, también de malas prácticas de higiene, también de acciones concretas de la industria. Imagínense que les podamos clarificar todas las recomendaciones en una gráfica que tengan que ver con naturaleza de fallas estructurales, todas las correcciones estructurales en la planta, y que se los pongamos por áreas de crisis o áreas críticas. Imagínense esto, tantas fallas estructurales en áreas de proceso, circundantes áreas de proceso, que nos pueden dar como resultado una contaminación probable. Imagínense que ellos pudieran ver que tiene tantas recomendaciones de más de 3 meses sin atender. Esa claridad no se puede ocultar. En ocasiones levanta esta condición en la que muchas veces los usuarios de las industrias de alimentos, nuestros clientes, sus clientes, nos piden que no lo pongamos, ¿no? Porque hay un bloque, hay un conflicto del servicio que es, o de la actividad que ellos mismos desempeñan, ¿no? En la industria, pero es nuestra obligación. El no reportarlo es como ir con el médico hoy día con lo del COVID, y que salgamos positivos a COVID y le digamos, ¿sabes qué? Sí, pero no digas que tengo COVID, ¿no? O sea, algo así sería. Así de crítico y de mal estaría esta apreciación. Entonces, entendiendo el tema de tendencias, sí es muy importante que esta información, estos registros, no nada más para la incidencia de plagas, que sean reales, que sean claras. Esta gráfica pues nos puede decir de una forma simple que en el área de recepción tenemos esta tendencia, que en el área de producto terminado tenemos esta tendencia, plagas en general. Aquí podríamos poner un área específica o una plaga específica para que tuviéramos mayor impacto en la interpretación de la información. Mientras más específico es la información, el que lo lee, el responsable de la planta, es más probable que entienda la severidad del problema y actúe en consecuencia, sin permitir que esto se escale y se vaya por meses y meses, ¿no? de espera. ¿Cómo caracterizar los riesgos? Ese es un punto, ¿no? Aquí como ejemplo estamos poniendo la matriz profunda, que es una evaluación que se lleva a cabo o se sugiere, una metodología que se sugiere para
para su interpretación en el uso de medición de riesgos por presencia de roedores en exteriores en plantas de alimentos. Esta metodología la hemos platicado en algunas veces, la hemos presentado en algunos momentos ya con ustedes, y bueno, se trata, como siempre, de medir la tendencia de la plaga, del comportamiento del roedor, junto con los potenciales de riesgo estructurales y de malas prácticas en el eje de las YES. Esta situación nos pone yo sé que no se alcanzan a ver muy bien los colores azules, vamos a modificar y a corregir esto para las futuras presentaciones. El potencial nos dice qué tanto riesgo puede llegar a tener por cuestiones estructurales el ingreso de roedores o la actividad de roedores. Y el histórico es cómo se ha comportado el roedor, ¿no? En un periodo de tiempo. En la matriz profunda de la guía de campo de la National Pest Management, nos dice que según el resultado, perdón, no sé qué dice aquí, nos dice que según el resultado, la severidad de esta situación y la condición de riesgo de esta situación nos pide una revisión de cebaderos 2 veces por mes y una distancia que no sea superior a 15 metros. ¿Por qué? Porque en este ejercicio hipotético nosotros dijimos que había un histórico que teníamos medio año constantemente con actividad de roedores y que nuestra estructura no era la mejor, ¿no? Tal vez una calificación de 4. En función de la guía de campo, esta es una sugerencia. Y hay una metodología estructurada para roedores que te sugiere evaluar plaga, estructura e higiene y buenas prácticas. Y en función de esa metodología, el resultado que obtengas de esa evaluación puede ser que la cebadera la revises cada 15 días o cada mes, y puede ser que tengas, en el mejor de los casos, unas cebaderas a distancia de 30 metros, porque no tiene riesgos, porque tu estructura es perfecta, porque ambientalmente no tenemos a favor. Es muy difícil que se logre ese resultado, pero existe la probabilidad, existe esa posibilidad. Al final de esto, tenemos que medir los riesgos. Esa es la intención del análisis. Tenemos que describir, caracterizar estos riesgos en función de su probabilidad, su severidad, y obtener así el nivel de riesgo en el que se encuentra cada uno de ellos. Por ejemplo, la descripción de las tendencias, cómo es la actividad de roedores, cómo es la actividad de insectos, cómo es la actividad de aves, etcétera. Medimos la probabilidad, medimos la severidad, valoramos y en función de esto nos genera un resultado. En el caso de roedores, la metodología que se sugiere es matriz profunda de la National Pest Management. Es muy buena metodología, tiene fundamento científico y puede ser una referencia muy útil incluso cuando nosotros nos cuestione el auditor el por qué tenemos nuestra frecuencia de revisión de cebaderas cada mes y por qué están separadas a 15 a 20 metros de distancia. Bueno, porque ejecuté mi matriz profunda, medí mis riesgos para roedores específicamente y ese fue el resultado que obtuve. Y como está todo documentado, no debería existir ningún tipo de desviación. En el caso de exteriores, en la situación de exteriores, es el punto más común donde los análisis de riesgos tienen un impacto muy fuerte en el cómo está organizado nuestro programa de gestión preventiva de plagas. El exterior prácticamente nos dice todo lo que tenemos y lo que no tenemos para poder definir qué tipo de dispositivos vamos a colocar, qué frecuencia vamos a asignar, qué actividades específicamente para evitar o para prevenir plagas vamos a seleccionar. Y en teoría, con las áreas exteriores, midiendo todos los puntos, que este ejemplo que ven en pantalla es precisamente de la herramienta que tenemos para ustedes, que les vamos a hacer llegar vía mail, en donde pueden hacer esta evaluación por área específica. Medir la probabilidad en función de lo que nos explicaba Adolfo, la severidad, obtener los valores, nos da un valor de riesgo y ustedes colocar qué acciones se van a ejecutar. Como ejemplo, aquí podemos poner: existe riesgo de derrame en áreas exteriores, exposición a acumulación de desechos en el área de contención de basura. Siempre el área de basura o el cuarto de basura es un punto crítico por todo. Malas prácticas, malas condiciones estructurales. Bueno, hemos visto todas las historias de terror que se imaginen en los cuartos de basura. Si tenemos un riesgo alto, ¿qué tenemos que ejecutar? Retirar la basura con mayor frecuencia. Tal vez esta es una actividad específica para la planta, ¿sí? En concreto también tendríamos que llevar a cabo una evaluación de sus grietas y hendiduras, como está aquí abajo,
y es ejecutar un trabajo de hermetización y mayor frecuencia de inspección. Y todos los puntos de riesgo o de evaluaciones en la evaluación que nos arroje tendrían que tener una ejecución en consecuencia. Esto es la priorización. Lo más interesante de esto es que este tipo de evaluaciones, de análisis, no solamente se sugieren para hacer el análisis de riesgos inicial y anual, de actividades anuales. También cualquier técnico, cualquiera de nuestros colegas que está hoy día aquí, puede ejecutar un análisis de riesgos para un área específica para sus actividades. Encontramos evidencia de mosca en un área, puedo empezar mi análisis de riesgos, en función de este análisis de riesgos, arroja mi plan de trabajo hasta llegar a control en ese espacio. Y ese es un perfecto documento que ampara las actividades que estamos haciendo en un espacio donde se encuentra evidencia de plaga, por lo que sea. El mismo cliente se va a sentir más tranquilo porque está teniendo un documento donde hay una acción concreta y también se involucra al personal de la planta. En este sentido, se vuelve a darle el sentido de importancia y la magnitud de importancia como herramienta muy útil para trabajar. Voy a regresar tantito para ampliar este. En áreas críticas, por ejemplo, en interior, almacén, aquí tenemos la descripción de riesgos de diferentes puntos de un área interior de una planta y aquí nos arroja un alto. Existe riesgo de desarrollo de población a interiores de cucaracha porque tenemos una probabilidad alta y esto nos lleva a un rojo. Inmediatamente, si ustedes ejecutan este tipo de ejercicios, pueden identificar de manera puntual y objetiva cada punto crítico que tenemos en un almacén, en una planta completa, en una casa habitación, en una tienda de conveniencia, etcétera. Cualquier cliente puede llegar a tener este ejercicio y nos es de gran ayuda. La clave de esto, y como en todo, es la honestidad con la que nosotros llenamos el documento. Si nosotros somos completamente certeros, bien honestos, en verdaderamente que hay una grieta, es una falla estructural, es una mala práctica y la documentamos, este tipo de ejercicios nos van a dar un buen resultado y nos van a dar, va a ser una gran herramienta para llevar a cabo con nuestros clientes. Si nosotros pasamos por alto algún detalle que consideramos que no es tan grave, por accidente, porque podría ser que el criterio de emergencia o de urgencia de una persona sea diferente al de otro. Entonces ahí podríamos llegar a tener una situación de crisis que no se midió y que por ende, ¿cómo sabríamos que nos está terminando o que no está funcionando nuestro programa? Pues que no paran las quejas, que no paran las actividades de plaga en ciertas zonas, que el cliente se mantiene inconforme, ¿no? No cambia esa situación de inconformidad ante nuestro trabajo. Esos son los ejemplos, los reflejos del resultado de nuestros ejercicios. Es una forma a lo mejor arriesgada a esperar a que el cliente se enoje y se inconforme con nuestro trabajo, pero es uno de los resultados más claros. No hay otro. No podemos esperar a que... Es muy probable que él normalmente se queje a que llegue y te aplauda, ¿no? Normalmente eso no sucede. Entonces el aplauso o el agradecimiento a veces está ausente completamente en una relación comercial, pero la queja no. La queja sí aparece de inmediato, normalmente a la primera. Hay clientes que son cero tolerantes, hay algunos que tienen un umbral de tolerancia muy elevado, pero la gran mayoría no. Y más cuando se trata de industria farmacéutica, cosmética, consumo de alimentos, etcétera. Estos no tienen mucha tolerancia. Vamos a ver rápidamente, nada más para no dejar pasar, áreas de recepción, envío, también se pueden llegar a encontrar con situaciones críticas, ¿no? Aquí hablamos de infestación en plagas en los vehículos de transporte. ¿Por qué? Porque están sucios, no hay mantenimiento y tenemos alimentación o disponibilidad de alimento para las plagas y mucho escondite, que nos genera un alto riesgo. ¿Qué acciones tendríamos que hacer aquí? ¿Qué iría en la columna de la derecha? Pues una limpieza, verificar el programa de higienización de los transportes, quiénes son los responsables, qué metodología están utilizando, la frecuencia, insisto mucho de esto. Y también nosotros, tal vez el controlador de plagas, incrementar un poco más las inspecciones a los transportes para validar que esto esté pasando, ¿no? Esta es la forma en la que podríamos llegar a hacer validar nuestras acciones correctivas, incluso preventivas en un cliente. Y bueno, al final,
áreas comunes, ¿no? Que aquí pues no representan tanto riesgo en una planta de alimentos como podrían llegar a pensar, pero los lockers, ¿qué tal? Toda la vida son un dolor de cabeza los lockers. Algunas de las oficinas tenemos malas prácticas, la gente no debe de llevar alimentos para allá y lo lleva. Los comedores, ¿qué tal? Tenemos mucho alimento, mucha agua, mucho refugio. Si esto se presenta, si es algo constante, es necesario medirlo, tenerlo documentado y en concreto también tener acciones correctivas y acciones también que ayuden a evitar esta proliferación o estos riesgos. La herramienta, ya estamos por terminar. La herramienta es para tu uso. La herramienta está diseñada, o todos los elementos de herramientas que se pueden llegar a tener para análisis de riesgos, estas son las mismas imágenes que vimos hace un momento, están diseñadas para que ustedes las puedan llenar de manera fácil y no dejar ningún campo vacío, buscando de esta manera que todos los puntos de crisis se puedan evaluar. Los niveles de la matriz de probabilidad y severidad, estos ya están calculados, ya están considerados al criterio que nosotros la pusimos. Ustedes podrían a ajustarlo a sus propias necesidades, ¿verdad? No hay un estándar, no hay una norma que diga que tiene que ser de una manera. Lo que sí es un hecho es que hay muchos estándares, muchas normativas aplicadas que incluso ya tienen el análisis de riesgo como un prerequisito colocado para que lo tengamos documentado y en la carpeta del cliente. Es necesario ejecutarlo por lo menos una vez al año. Había ahí propuestas de algunos estándares que piden o sugieren, sobre todo en alimentos, que se hagan este tipo de evaluaciones cada 3 meses. Yo diría, desde mi óptica, mi sugerencia es uno anual o si quieren trimestral, pero que también tengan uno de estos cada vez que se encuentren con un problema de plaga en interiores y que esto represente un riesgo para la inocuidad. Cada vez que se encuentre una plaga en áreas de proceso, en un área donde no debería estar, levanten un análisis de riesgos específico y puntual del área, específico y puntual de esa plaga que encontraron. Generen acciones concretas por parte de ustedes, pero también involucren al cliente y que participe en las actividades de corrección, ya sean las malas prácticas o las cuestiones estructurales, pero que sea él una sinergia, que no sea un espectador de nuestras actividades y que después se genere esa cultura en la que muchos de nuestros clientes de industria, sobre todo, creen que no deben participar en el control de plagas, creen que no tienen ningún tipo de aportación que hacer y creen que nosotros o ustedes en este caso son los únicos actores en esta telenovela, en esta obra de teatro, en esta película, y que es su responsabilidad total y absoluta. Y es verdad, son los que entregan la licencia sanitaria, los que ponen la marca y cobran, pero tienen una participación muy importante en las industrias. Tan importante que podría pesar más sus actividades de corrección y prevención que las mismas prácticas químicas o físicas que lleguen a aplicar ustedes en sitio. Tiene más impacto sobre el control de plagas. Entonces, esta herramienta nos puede ayudar muchísimo para poder darle ese sentido de importancia al cliente en el sentido de su participación como vital, como actor en este control de plagas. Y bueno, los análisis de riesgos, como resumen, son fotografías literal de las condiciones como se encuentra en un tiempo determinado y circunstancias determinadas. Quiere decir que si este reporte ya pasó 1 año, 2 años, probablemente se encuentre de manera diferente, mejor o peor. Algunas cosas nuevas, algunas cosas que no estaban. Esto es algo que debe tener cierta actualización, ¿no? Su aplicación es necesaria al menos una vez al año y en las condiciones del sitio las merezca. Como les decía, si tenemos una actividad de plaga, podrán aplicar un análisis específico. Son un componente del programa de gestión preventiva de plagas y deben ser actualizados junto con el programa. El programa en la industria de alimentos, el programa de control de plagas o de gestión preventiva de plagas en la industria de alimentos se pide anual. Se cambia cada año, se actualiza. Tal vez es el mismo programa, pero le pones revisión y última revisión y vencimiento o siguiente fecha de revisión. Y debe de ser por muy extenso cada año. Es decir que si actualizas este documento, lo vuelves a imprimir con una vigencia de otro año, al mismo tiempo tendríamos que tener en el análisis de riesgo esa fecha para que también tenga validez ante una auditoría. Y para los puntos de mayor riesgo, la frecuencia de los análisis se puede dar con mayor
con una inercia mayor, con una frecuencia mayor. Si ustedes identifican que una planta como el cuarto de basura, que está, a lo mejor no cumple con los estándares, no está a menos de 50 metros de un acceso a la planta de alimentos, ese es un prerequisito. Un cuarto de basura, un contenedor de basura debe de estar al menos a 30 o 50 metros de un acceso o de cualquier acceso de la planta. Eso no se cumple y no tiene higiene, no está en condiciones de estar conteniendo los desechos de manera segura, entonces es un área crítica. Si le sumamos que el cliente tiene malas prácticas y no tiene una cortina hawaiana, una cortina de aire en esos accesos, entonces para ti deberías generar un análisis constante a este punto y ayudar a que el cliente le vea la importancia del riesgo que tiene ahí. Así es como funciona esto, ¿no? Estos son algunos de los puntos más importantes que involucran el análisis de riesgos en sitios específicos. Quisiera yo pasar a el tema de preguntas, no sin antes cerrar con este análisis de riesgos en puntos específicos. No son más que un traje a la medida, una frase muy sonada en los últimos meses, en donde se cumple midiendo el histórico de plagas presentes, qué plagas tienen mayor impacto en la inocuidad de ese cliente en específico, cómo hacemos el monitoreo de las plagas más importantes, qué tipo de dispositivos usamos, qué frecuencias usamos, ¿qué plagas tenemos en productos almacenados? Si almacenamos productos, ¿qué productos son? ¿Qué plagas son las más comunes ahí? ¿Qué vulnerabilidades y focos tenemos en este cliente? Prioriza también este análisis de riesgos en punto específico. ¿Qué actividades y de acuerdo al impacto que puede tener en el cliente, qué actividades vamos a generar? Si vamos a corregir estructuralmente primero, a limpiar primero, a controlar la plaga viva primero, ¿qué es lo que se va a hacer? Esto nos ayuda a priorizar y de manera inmediata reduce los riesgos por incidentes críticos en el sitio, hablando de plagas. De manera inmediata, un análisis de riesgos y su ejecución baja de manera súbita todas las incidencias críticas, es decir, todas las actividades de plagas y riesgos que lleguen a suceder y que tengan como resultado final contaminación de alimentos o superficies de contacto con alimentos. Básicamente, ahora sí, me gustaría pasar a la ronda de preguntas. Básicamente esto es el tema en temas críticos. Me gusta ver que tenemos casi todo el foro completo hasta el final de la presentación. Muchas gracias por su tiempo y bueno, estamos atentos. Muchas gracias, César. Y bueno, recordarles que esta herramienta es un documento de Excel que ustedes van a poder manipular la lista, digamos, de elementos que vienen descritos ahí. Puede ampliarse o puede reducirse, ¿no? Si están hablando de un almacén, pues obviamente no va a haber ciertas áreas, pero la idea es que este documento ustedes lo puedan manipular de tal manera que lo adapten a las necesidades de cada uno de sus clientes. Ya tiene la configuración, digamos, propia de Excel para que les arroje un valor. Finalmente pueden cambiar estos campos y también darle pues una mayor importancia a algún elemento u otro de los componentes del análisis de riesgos. Pero la idea es que de aquí se vayan ya con una herramienta que puedan implementar tan pronto quieran usarla, ¿no? Y bueno, vamos a revisar aquí algunas de las consultas. William Castillo nos consulta, ¿podrías explicar a qué se refieren las columnas probabilidad y severidad y cómo podemos identificar qué valor asignar? Bueno, estos valores, el de probabilidad tiene que ver con el histórico. El histórico, pues es algo que hay que ajustar. Esta herramienta que les damos nosotros es una, digamos, que suele usarse en algunos sistemas como BRC, en donde, dependiendo de hace cuánto tiempo se presentó esa plaga, se indica esta probabilidad, ¿no? Entonces, y lo mismo hace, por ejemplo, matriz profunda. Matriz profunda, si tú no tienes roedores durante los últimos 6 meses o un año, cambia el nivel de revisión que tienes que hacer a una estación y el nivel de la distancia que tiene que haber entre una estación y otra. Entonces,
Pasa lo mismo con el tema de la probabilidad en el caso de otras plagas. Lo ideal es tener pues los datos históricos para justamente ir calibrando pues qué tan probable es que se pueda presentar otra vez esta plaga, ¿no? La severidad tiene que ver con el impacto, y esto es algo que ustedes pueden discutir con su cliente a quien le están dando servicio, porque pues hay algunos organismos que pueden tener un impacto sobre calidad y otros sobre inocuidad, y generalmente dependiendo de la disponibilidad de recursos, porque se trate, por ejemplo, de una mejora estructural, pues hay que priorizar una sobre otra, que generalmente es en temas de inocuidad, ¿no? Nos preguntan sobre las bases del programa El Distintivo. Ever te está contestando, te está escribiendo ahorita, y con gusto te podemos contactar. El programa tiene 4 ejes. El programa Distintivo Protección Bayer tiene 4 ejes, que es el regulatorio, donde está incluido pues todo lo que necesita una empresa de control de plagas para operar. El de negocio, donde están digamos, prácticas asociadas con entrenamiento, pero más bien hacia el análisis de la propia empresa, es decir, que haya una estructura de misión, visión, misión, valores, un programa anticorrupción, temas más de negocio, de administración, y un componente, digamos, de calidad al cliente, que haya indicadores establecidos por ustedes, donde evalúen qué tan satisfechos están sus clientes, qué tanta retención de clientes tienen bajo las propuestas que hacen de cotización o retención de cuentas que ya tienen. Y básicamente son esos ejes los que se evalúan. Tienen muchos puntos ahí. Está enfocado, digamos, a la calidad en el servicio del control de plagas, y con gusto te vamos a hacer llegar la información. Nos pregunta... Tenemos gente que levantando mano, no sé si podemos, los dejamos hablar. ¿Te parece si dejamos que alguien haga una pregunta? Vamos a Miriam. Miriam, tienes abierto el micrófono para hacer tu consulta. Creo que... no vamos a... Adelante. Yo tengo una duda relacionada con los parámetros categóricos y específicamente a mí me preguntan que de dónde saco los valores numéricos con los que hacemos la matriz de riesgos para los risk assessment. Entonces, yo regularmente tengo una matriz así como la que presentan, mucho basada en el semáforo, en categorías 1, 2, 3 del semáforo. Sin embargo, a veces estimar la probabilidad es como estimar pues con base en nuestra experiencia y en lo que hemos vivido en las plantas de alimentos, pues la probabilidad. Sin embargo, quisiéramos saber si hay como alguna referencia bibliográfica donde nos expliquen cómo sacar las categorías numéricas. En general se usa más, como bien lo comentas, un análisis cualitativo, es decir, que se habla de, pues de alto riesgo, de mediano riesgo, bajo riesgo, que una categoría numérica. Y la razón es por la cantidad de variables que habría que considerar. Por ejemplo, con especies particulares, o lo que se puede sumar, digamos, en términos numéricos, pueden ser el histórico, es decir, si ha habido presencia de esta plaga en algún sitio, como en el listado que presentamos, y
podríamos sumar el tema del ciclo biológico, es decir, con qué tanta rapidez esta población podría crecer en un sitio determinado. Esos son los valores que podría sumar en cuanto a soporte, pero el tema es que estos pues, análisis de riesgos, finalmente los componentes que tienen, como bien mencionas, pues están relacionados con la experiencia de manejo en ciertos sitios. Si nosotros no tenemos históricos para hacer un análisis de riesgos, esto se vuelve muy complicado y probablemente todo nos salga en amarillo o en rojo. Y la bibliografía que podrías utilizar, pues viene básicamente de otros sistemas como es el de HACCP o como lo que promueve BRC, pero incluso hay muchos huecos de información en estos estándares. Por ejemplo, BRC en su versión, en una de sus versiones, lista el tema de análisis de riesgos alrededor de 60 veces, pero no dice exactamente cómo. Es un tema que tenemos, que no hay bibliografía en el sentido que te diga exactamente cómo puedes poner estos niveles, digamos, pero tienen un soporte científico en el sentido de que estás hablando del histórico, que estás hablando de pues los microorganismos asociados que tienen un impacto a la inocuidad o que sea a la calidad y los ciclos de vida, ¿no? Son cosas que se pueden sumar para documentar este tema. Hay muchas preguntas, Adolfo, equipo, pero quiero no dejar pasar esta, no se sale del tema, pero me preocupa que se nos olvide. Preguntan que si pueden volver a tomar el curso en YouTube para poder presentar la evaluación. Yo creo que sí, sin embargo me preocupa el tema de los tiempos. El examen va a tener una vigencia disponible para que se pueda ejecutar, un tiempo definido, y es probable que demoremos más en subir el tema a YouTube para que lo puedan volver a ver. Entonces, tendremos que ajustar este punto, pero es una muy buena pregunta porque yo no lo había pensado y ya la dejamos aquí para considerar nuestros tiempos de la ejecución del examen. Es correcto, les vamos a dar una amplitud de varios días para que no se sientan presionados por esa parte. Muchas consultas, todo lo expuesto está relacionado con con HACCP. No todo. No todo. Las fuentes, como lo pusimos ahí en la presentación, vienen de algunos estándares, sí, pero también de otras herramientas. Y para contestar, para abonar también un poco en tu consulta que hacías, Miriam, la NPMA tiene una herramienta de análisis de riesgos que nosotros hicimos un cruce, digamos, con lo que promueven los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Todo el grupo de GFCI y BRC, que son un poquito explícitos algunos de ellos, están integrados en este modelito. Entonces, pueden usar como bibliografía también estos documentos que emite la NPMA, que son públicos. Probablemente sea complicado conseguirlos en español, pero según recuerdo hay algunas versiones en español en línea que también pueden utilizar. Nosotros estaremos subiendo esta plática en el transcurso del día. En la noche debería estarse publicando y van a tener alrededor de 5 días, dependiendo a qué hora vean el documento para hacer su evaluación. Sánchez, José Aldo Sánchez nos hace una consulta aquí sobre en aves en campo, ¿cómo se justifica el análisis de riesgos o en el análisis de riesgo? No, yo supongo que nos consulta sobre cómo justificamos hacer una evaluación de este tipo. Finalmente, debe de tener un soporte contractual la mayoría de nuestras actividades que hacemos con un cliente.
Y esa es ese es un tema que a veces se sale un poco de nuestras manos porque, por ejemplo, la oferta es hacer manejo de plagas en donde no está incluido invasores ocasionales y aves particularmente, ¿no? Porque aves es pues, un tema de modificación estructural para que no haya esta posibilidad de percha o de que aniden. Pero nosotros sería lo ideal integrar esto porque sí representan problemas para la calidad y para el daño a la infraestructura, al sitio, ¿no? Las excretas de aves pues tienen componentes que son muy dañinos, digamos, para ciertas estructuras, particularmente concreto y metales, que son muy corrosivas por las acidez que tienen. Entonces es un valor agregado que pueden dar, el incluir el tema de aves o invasores ocasionales. Pregunta Arnulfo, si todo lo expuesto, si todo lo expuesto está relacionado con el HCCP. Está relacionado con diferentes fuentes de herramientas de análisis de riesgos. Norman Alexander pregunta si pueden explicar un poquito más los valores del 1 al 3 de la tabla que mostraron. Creo que esa va para César, la pregunta. César. Estoy aquí, no puedo regresar a la tabla, no la puedo, está cargándola, se está demorando. Para que la vieran. Sin embargo, son los niveles de severidad o de riesgo que nosotros les generamos en este ejercicio, en este ejemplo, donde el nivel 3 es el de mayor impacto, 2 el moderado y 1 el de menos impacto, respetando un poco el ejemplo que presenta la matriz profunda de la NPMA, que tiene las mismas ponderaciones. Es una ponderación. Esto es importante que se tenga identificado, que donde veamos un nivel 3 combinado con, es una falla estructural, combinado con que esa falla estructural está en un área circundante, un área de proceso, por ejemplo, esto lo vuelve de un riesgo elevado, de un riesgo muy alto. Y si esto coincide con que en la evaluación encontramos actividad de plaga circundante cercana, tal vez evidencia, tal vez algunas alas, algunas partes de insecto, pero tenemos evidencia, esto nos lleva a tener acciones concretas y inmediatas. Los niveles 3, 2, 1 son solamente una ponderación de los riesgos que se van a estar evaluando en los puntos donde estemos haciendo el análisis. Estas tablitas finalmente son tablas, vamos a decir, probabilísticas, en las que se multiplican dos cosas, justamente el impacto que puede tener ese peligro y la probabilidad de que éste suceda. Bien lo decía César, esto está muy presente en el tema de matriz profunda, pero hay otras herramientas para hacerlos. Hay algunos estándares. Hugo aquí nos comenta el tema del IEC 31010 y hay que ampliar la información en el sentido de que de lo que hemos hablado aquí está muy enfocado al tema de control de plagas, pero el análisis de riesgos se puede implementar para la operación de un negocio, es decir, para evaluar cuáles son las condiciones, las situaciones por las cuales podría dejar de operar un negocio y en ese sentido pues se prevén algunas acciones al respecto. Pero el tema de análisis de riesgos aplica para muchos temas. De hecho, probablemente los que hayan sido pioneros en este tema haya sido la industria automotriz, que es muy metódica en el tema de la producción
de sus vehículos, en temas de hacerlo lo más usado, digamos, en la industria, no solo en la industria de alimentos. Pienso yo que fue el tema de la industria automotriz. Así es, dejaríamos un día previo al cierre, a la siguiente sesión, para que puedan realizar su examen. Nos preguntan que si sería hasta el próximo jueves. Luis, por aquí ya me quitaron la pregunta. Nos preguntaban sobre la frecuencia de estos análisis de riesgos. Pues el mínimo requerido es de 1 año, pero hay otros factores que deben detonar una revisión de esto, como son cambios en el proceso, ¿no? Que la planta o el sitio empiece a hacer algo diferente de lo que hacía antes, porque esto puede ser un factor en el que lleguen que lleguen otros organismos. Por ejemplo, que se incorporen productos almacenados derivados de harinas, por ejemplo, que son tan sensibles a ciertas plagas, y eso se tendría que sumar, que haya una modificación en la estructura, o que tengamos pues una no conformidad en el sistema, en nuestro programa. Brian nos consulta sobre la ficha técnica del producto influye en la medida de riesgo. No, la ficha técnica es una versión, vamos a decirlo, más manejable de la información es la misma información que viene en la etiqueta, pero en una versión más de documento legible, ¿no? Sabemos que algunos productos tienen tanta información que viene en versión la etiqueta como de cuadernillo, y la idea de una ficha técnica es que esté disponible esa información para una lectura más adecuada. Muy bien, no sé si tengan alguna otra consulta que quieran tomar en línea. Sí, hay más preguntas en el tema de específicamente de análisis de riesgos. Estamos tratando de responderlas todas aquí en el mismo chat y Q&A, entonces no se desesperen, denos un poquito de tiempo. Pero hay otras, Adolfo, que hablan nuevamente del tema de constancias, que si hay algún tema con la condición para obtener la constancia adicional a estar presentes y aplicar el examen, el tema del consumo de producto a través de distribución. ¿Cuál sería el flujo para obtenerlas, no? Hay preguntas respecto a esto. Y de los exámenes. Muy sencillo, es generalmente lo que hemos hecho es una evaluación en Kahoot. La verdad es que es muy sencilla, son preguntas de opción múltiple, y las pueden contestar desde su celular, no tienen que estar en una computadora, ni mucho menos. Hoy en la noche se estará subiendo este video, entonces a partir de mañana ya lo pueden consultar con toda tranquilidad. Y recuerden que también estamos nosotros para seguir tratando diferentes dudas acerca de la herramienta, acerca de análisis de riesgos. Por supuesto, nos pueden escribir, llamar, y tenemos ya cada vez más herramientas para hacerlo. Tenemos una página en LinkedIn, una en Facebook, en YouTube,
tienen nuestros correos electrónicos y nuestros números. Y pues estamos atentos a todos sus comentarios. No, me preguntan que si el examen es el jueves. No, a partir de mañana les llega la invitación para que hagan esta evaluación y tienen todos esos días hasta el próximo jueves para hacer la evaluación. Tuvimos mucha retroalimentación el año pasado de que no se alcanzaban a conectar y demás, y la idea es que lo puedan hacer en su tiempo, con mayor tranquilidad. Y en la siguiente sesión hablaremos justamente de los ganadores de esta evaluación. Ahorita en un momento nos pregunta Mario que cómo pueden... No, David, que cómo pueden contactarnos. Ahorita les vamos a pegar en el chat los datos del equipo para que también puedan escribirnos al correo electrónico o al un mensaje, etcétera. Recuerden que el registro es individual, es la única forma en la que podemos tener su nombre y su correo electrónico. Entonces no olviden hacer su registro y verificar que sus datos sean correctos. En el correo electrónico que registren van a recibir el examen, la evaluación. Nos piden por aquí un tema de cucarachas que y bueno, ahí lo traemos en varias etapas y va a estar muy interesante el tema de cucaracha. Excelente, compañeros. Y bueno, finalmente les voy a dejar el enlace también de esta sesión para que hagan su registro, no lo olviden. No sé si ya se mencionó, pero no dejar de decirles, nuestro siguiente curso está programado para el viernes 26 de febrero. Estaremos haciendo las invitaciones y haciéndoselas llegar. El registro de hoy va a ser de mucha ayuda para que les pueda llegar de manera directa a ustedes también. Y nuestro canal de distribución, nuestros socios de distribución de los productos Bayer también estarán haciendo acción de distribución de la invitación. Entonces, el registro de hoy es muy útil, pero por favor el próximo 26 ya les diremos qué tema es, hay sorpresitas, no desesperen, esperemos que cumplan con sus expectativas. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a dejar la sesión abierta un par de minutos más para que tomen nota de, aquí están nuestros datos de contacto y en los últimos mensajes ahí está también el link para el registro. ¿Vale? Y pues agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado este viernes y me da mucho gusto estar de regreso con ustedes discutiendo temas de interés del mundo del control de plagas. Un abrazo a todos, cuídense mucho. A estas alturas de la pandemia creo que todos hemos experimentado pues dificultades asociadas a esto, incluso pérdidas personales. Entonces, por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima.